recibiendo de Dios. ¿Cierto? Sí. Y cuando no, hay que parar. Porque ¿para qué seguir? ¿Para qué podemos ser? ¿Para qué vamos a ser cargantes? Claro. Pero ¿sabes lo que hacían los fariseos? Jesús los reprende en el capítulo 23 de Mateo, después lo vamos a ver más adelante, y le dice: fariseo, hipócrita, ustedes recorren el cielo, mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, los tipos hacían tremendas caravanas, iban a buscar hacer discípulos a los campos, para allá, para acá, y los adoctrinaban a los tipos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que Jesús les dice: con esto logran hacer doblemente hijos del infierno a las personas que ganan, porque no le impartían la vida de Dios. O sea, solamente era doctrina, solamente era enseñanza, solamente era algo externo. Y no hay nada que Dios deteste más que no podamos vivir la vida que nos regaló. Qué triste sería, ¿cierto?, que a usted le den un regalo muy valioso, que esa persona era algo valioso para él, y se lo regale a usted. Y usted lo tenga botado, descuidado, usted lo quiera vender, usted no le tome importancia, ¿cierto? A lo mejor usted no se va a sentir mal, pero el que lo regaló, si lo ve en esa condición, el regalo que le hizo, se va a sentir mal, triste, ¿cierto? Asimismo con Dios. Dios nos regaló a su Hijo. ¿Y qué quiere el Señor? Que hagamos uso del regalo. Pero si no sabemos en qué consiste este regalo, entonces nunca lo vamos a poder disfrutar. ¿Amén? Entonces el Señor se fue a predicar, ¿dónde? A Galilea, a la tierra de los galileos, de los gentiles, a la tierra donde estaban los mestizos, donde estaban los rechazados, una tierra de débiles, una tierra de personas que vivían en el mundo, y se fue a predicar allí al mar de Galilea. Allí se fue a predicar. Arrepiéntanse, les decía, ¿cierto? La gente. ¿Por qué? Porque los judíos se quisieron quedar con su religión, con su estilo de vida como ellos estaban viviendo. Amén. Hasta el día de hoy. ¿Cierto? ¿A quién llamó primero allí? A Jacobo, Andrés, ¿cierto?, hermano de Pedro, a Jacobo, hermano de Juan. A estos cuatro los llamó primero y comenzó este reino. Este rey estaba solito, pero ahora comenzó con gente y comenzó, ¿cierto?, a decirle a Pedro, le dijo, por ejemplo: Pedrito, tú vas a ser un pescador de hombres, ¿cierto? Porque estaba pescando peces, pero al final lo transformó en un pescador de hombres. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los dos mensajes grandes que dio en Jerusalén, un mensaje se convirtieron 3.000 almas, y en el otro mensaje se convirtieron 5.000 almas, ¿cierto? Pescó más hombres en esos dos mensajes que todos los peces que pudo haber pescado en toda su vida, ¿cierto? Pues Jesús le dijo: yo te voy a hacer un pescador de hombres, ven, sígueme. Wow, esto tiene que haber calado en su corazón. ¿Cómo se va a pescar a un hombre? Oye, nunca lo había pensado. Yo creo que en Pedro esto gatilló una curiosidad, despertó algo en su interior. Y como dice la Biblia, que el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. O sea, que con esta palabra el Señor se metió como luz en Pedro y: no, yo te sigo. Yo con esto dejo todo, dejo la pesca, dejo todo y me voy contigo, ¿cierto? Y lo comenzó a seguirlo él, lo comenzó a seguir Andrés, Juan, Jacobo, y comenzó la predicación. ¿Dónde? Fuera de lo religioso. Jesús no comenzó su ministerio donde se debería haber comenzado, por causa del rechazo. Entonces miren lo que dice el versículo 25 para echar ya el capítulo 5 de Mateo. El capítulo 4, versículo 25 dicen, miren: y le siguió mucha gente. ¿De dónde? De Galilea. ¿De dónde más? De Jerusalén. De Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, mucha gente comenzó a seguir a Jesús por el puro hecho, miren hermano, de la profecía que se cumplió, que habló Isaías, que decía que este pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. O sea, en Cristo, antes de los 30 años en Cristo, nadie podía ver muy claramente que Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? De hecho, en todo su ministerio no se pudo ver muy claramente porque todavía estaba en forma de semilla en su interior de Jesús. Todo el reino de Dios, hermano, toda la potencia, toda la ley, toda la naturaleza divina, el don del Espíritu estaba en esta persona, ¿verdad? Pero ahora lo empezó a impartir un poquito más. ¿A dónde se fue? A la tierra de pecadores. Y esta gente comenzó a ver una gran luz. ¿Por qué? Porque ya había vencido al diablo. Había sido tentado en todo. El Padre, o sea, había sido bautizado. El Espíritu ya estaba morando en él. Y el Padre había declarado una palabra sobre su vida. Lo mismo con nosotros. Amén.
no difiere en nada. O sea, nosotros fuimos bautizados, morimos al viejo hombre, ¿verdad? Hoy día seguimos la voluntad de Dios, aunque nos cuesta, porque Cristo lo único que tiene en mente es la voluntad de Dios, sus ojos. Y también el Padre da una palabra que es que nos ama. Entonces nos difiere mucho de nuestro testimonio, el testimonio del Señor Jesucristo. Ya, el punto es que miren, mucha gente le seguía al Señor Jesús en estas regiones, de distintas partes. Sí. Y ahora el Señor se va caminando y viendo a la multitud, miren, dice, subió al monte. Ahora comenzamos el capítulo 5, del versículo 1. Leamos hasta el... leamos la bienaventuranza hasta el 12. Tratemos de terminarlo, ¿ya? Ya. Viendo la multitud, miren, subió al monte. Y sentándose vinieron a él, sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, de vosotros. Entonces, ¿qué hace Jesús? Miren, ve a toda esta multitud que lo sigue, ya estaba con los discípulos, y ve a toda esta multitud, y ¿qué hace Cristo? Se eleva. ¿A dónde sube? A un monte, ¿verdad? Este monte estaba ¿dónde? En Galilea. ¿Por qué? Porque el Señor, para poder revelar, miren, el Señor iba a empezar a dar a conocer la constitución de su reino. ¿De qué se trata este reino? ¿Cómo hay que vivir en este reino? ¿Cuál es la naturaleza que adquirimos nosotros? ¿Y cómo es el comportamiento de esta naturaleza, que es la vida divina que opera en nuestro interior? ¿Cómo se comporta esta naturaleza en nosotros? Entonces, Él quiere que nosotros aprendamos a vivir esta vida práctica. En la práctica. Que ser cristiano, ser hijo de Dios, ser salvo, hermano, no significa congregarnos todos los domingos. No significa ir a un lugar y estar todo el tiempo, ¿cierto? Día, ¿cómo se llama? Día tras día de culto y actividad en actividad. No, esto se trata de vivir la vida que Dios nos regaló. ¿Ya? Pero para esto, para darnos a conocer esto, debemos elevarnos junto con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque toda la multitud lo seguía, ¿dónde? Estaban al nivel del mar, en el mar de Galilea. Ahí lo empezó a seguir la gente. Pero este mar representa al mundo. Y era un nivel muy bajo para dar a conocer algo tan hermoso y tan elevado como es la constitución de su reino, las bienaventuranzas. ¿Qué hace Jesús? Sube a un monte. Este monte es un monte que está allí en Galilea. No me acuerdo si era el monte Eremont creo que se llama, que es un monte que queda al nivel del mar, alrededor de 200 metros de altura al nivel del mar. Jesús sube este monte y ¿sabe qué? La multitud no subió. ¿Saben quiénes vinieron a él? Sus discípulos. Sus discípulos. Porque la constitución del reino, hermano, no es para todas las personas. Mucha gente puede seguir a Jesús. Mucha gente puede encontrar a Dios hermoso, maravilloso. Puede encontrar que sus obras son grandes, que su palabra es preciosa, que la revelación que existe es maravillosa. Puede ver milagros, puede vivir las manifestaciones, puede a lo mejor aprenderse la Biblia de tapa a tapa, puede a lo mejor tener doctrina, puede tener aprenderse los libros históricos, aprender teología, puede ser un líder en una iglesia, puede ser un pastor, puede ser, hermano, un evangelista. Pero aún así, miren, hermano, a lo mejor nunca ha llegado a ser un discípulo. Porque ¿saben los que suben a escuchar este mensaje? Solamente los discípulos. Por eso el Señor, cuando mandó a sus discípulos a predicar, ir por todo el mundo, ¿cierto? Y predicar el evangelio y hacer discípulos. ¿Dónde? A todo el mundo. O sea, a los gentiles. En el fondo, los gentiles íbamos a ser discípulos. Estábamos destinados nosotros a ser discípulos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque los judíos no quisieron ser discípulos de Jesús.
ellos quisieron quedarse con su ley. Entonces Jesús les predicaba y ellos le decían, nosotros somos siervos de Moisés. Así le decían ellos, ¿cierto? Jamás hemos seguido a nadie, no hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos siervos de Moisés. ¿Sí? Quédense con la ley nomás entonces. Entonces nunca van a poder subir al monte. ¿Quiénes suben al monte? Solamente los que lo están siguiendo. Los discípulos. ¿Qué es ser discípulo del Señor Jesús? ¿Qué es ser discípulo? ¿Alguien sabe? Un estudiante. Un estudiante, muy bien. Un compañero. Un compañero, ya. Alguien que lo sigue. Un seguidor. Un seguidor. Alguien que lo imita. Alguien que lo imita. Que quiere aprender de él. ¿Qué más? Que quiere aprender de él, ¿cierto? Hay muchas definiciones para discípulo. Para ser un discípulo del Señor. ¿Sabéis que el problema no es que la definición que utilizamos para para definir discípulo, valga la redundancia, sino que es cómo nosotros vemos que es ser un discípulo? Porque para nosotros ser un discípulo de Jesús es ser un seguidor en servirle a Dios, pero a Dios no le interesa nuestro servicio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es ser un discípulo del Señor? Es alguien que se niega a sí mismo, que toma su cruz y que va en pos de Él. ¿Qué significa esto? Someter el ego. Significa matar, ¿cierto? Nuestra vida natural. Significa mantenerme en la cruz y ahora no vivir yo como dijo Pablo, sino que aceptar que Cristo vive en mí y que todo lo que ahora vivo no lo vivo en la carne. O sea, no lo vivo en mi fuerza natural. Todo lo que vivo en mi carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ser discípulo del Señor Jesús es comenzar a aprender, miren, a vivir la vida que Dios nos impartió en la persona de su Hijo. Dios nos dio un regalo. Primera de Juan, capítulo 5, dice que Dios, miren, nos dio un regalo. Dios nos dio la vida eterna. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está, ¿dónde? En el Hijo. En su Hijo. ¿Está en una doctrina? No. ¿Está en un templo físico? No. ¿Está en una constitución humana? ¿En un nombre eclesiástico? ¿Está en una organización? No. ¿Dónde está esta vida? Está en Cristo. Y esta vida no es solo que tengamos vida eterna y que vayamos a vivir para siempre. Esta vida, hermano, miren, tiene una constitución. Tiene formas de desenvolverse, de desarrollarse. Es como nosotros, nuestra naturaleza caída, nos enojamos, lloramos, reímos, ¿cierto? Mentimos. Casi siempre todo lo malo es lo que hacemos nuestra naturaleza vieja. Nombre algo bueno que hace nuestra naturaleza vieja. Nombre algo bueno. No hay nada. ¿Puede hacer algo bueno en nuestra naturaleza caída? Comer mi comida. Respirar para no morir. Comer, ¿cierto? Comer mi comida. Respirar para no morir. Respirar para no morir. Sobrevivir. Sobrevivir, ¿cierto? Sí. Todo lo que está en la naturaleza del hombre caído, del hombre viejo, del yo, de la carne, ¿cierto? Todo está en muerte. La gente dice, por ejemplo, miren, hay gente que es buena, ¿cierto? Y uno lo puede ver. Uno puede ver a gente que es súper simpática, que no le hace daño a nadie, ¿cierto? Que siempre está pensando en lo bueno, siempre está pensando, desprendiéndose, pensando en el otro, ayudándole. ¿Verá Dios eso como algo bueno? Es una buena pregunta. Porque uno podría decir, sí, viéndolo así humanamente, esta persona se merece el cielo. Esta persona, ¿cierto? Así decimos. Así decimos. Y la mayoría de la gente, yo converso casi todos los días con mis colegas de trabajo y siempre es lo mismo, que ellos, por ejemplo, piensan que no basta, o sea, basta solamente con ser una buena persona, con no hacerle daño a nadie, vivir esta vida, disfrutarla, darle educación a tus hijos, dejarle algo a ellos antes de morir y listo. Y esa es tu vida. Literal. ¿Cierto? Y eso es prácticamente, o sea, a grandes rasgos lo que se piensa en general. No es algo de uno. ¿Cierto? Entonces, cuando el hombre pecó, miren, hermano, y caímos en el huerto de Edén, caímos junto con Adán, que es el padre de toda la raza humana caída. Caímos con él. Cuando caímos con Adán, se me fue lo que iba a decir. Este hombre que adquirió una naturaleza caída. Pero adquirió esta naturaleza caída por comer. ¿Qué comió? Un fruto
que tenía, miren, que tenía dos desarrollos. Uno es el bien y el otro es el mal. Pero ¿sabe cuál es la consecuencia de este fruto? Que produce muerte, no produce vida. El árbol del conocimiento, porque el Padre le dijo a Adán, el día que coman de este fruto, ustedes de cierto van a morir. Y murieron físicamente, no murieron físicamente. No. Aunque se le acortó la vida. La cortó la vida. ¿Cierto? Pero sí murieron interiormente. Murió la función por la cual ellos iban a tener contacto con Dios, que es la vida. Entonces, en el mundo, miren hermano, es lo mismo. Hay gente buena, gente mala, pero que está muerta. Eso es comer del fruto, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesita el Señor? Necesita volvernos a la vida. Necesita volvernos a la vida, volver a hacernos nacer y proveernos una vida que ya no tenga relación con este pecado, que no tenga relación con la muerte, que no sea sometida, miren, a la influencia de Satanás, porque la Biblia dice que el que ha nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque Satanás jamás puede tocar esta vida que se encuentra en nuestro espíritu, en nuestro interior. Él no puede llegar hasta ahí. Él nos puede tentar en nuestro cuerpo con cosas que nos gustan, que nos producen placer a nuestros sentidos. Puede mover nuestras emociones. Puede mandarnos un pensamiento a la mente, a la razón, que es parte del alma. Pero al espíritu Él no lo puede tocar. Porque Dios le puso un paralé, Dios le puso una cortina, Dios le puso una pared, hermano, un muro de Jericó lo levantó fortificado y el enemigo no puede llegar Amén. ahí. Por eso que el hombre nuevo no se encuentra en el alma, ni se encuentra en el cuerpo. El hombre nuevo está en el espíritu. Amén. Este hombre que está en el espíritu es un hombre que nunca ha pecado. Es un hombre que no conoce lo malo, no es un hombre caído. Es un hombre totalmente nuevo. Y este hombre quiere vivir. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros no lo dejamos vivir. Porque mi alma es la que me manda. Yo digo, yo, por ejemplo, el que está hablando ahora es mi alma. Y en mi alma está mi mente, están mis emociones y está mi voluntad. Yo decido si quiero vivir por lo que me dice este hombre que está en mi espíritu o por lo que me dice Satanás que se mueve en este mundo y me influencia con cosas, ¿cierto? Naturales, cosas que ven mis ojos y que me empañan poder ver la realidad que está en este hombre pero que está en mi espíritu. Entonces, en este hombre hay una vida. Esta vida se llama la vida eterna. Esta vida eterna, hermanos, miren, Dios la quiere dar a conocer. Y el Señor Jesús se para aquí y los que lo siguieron al monte fueron sus discípulos y le comienza a decir, miren, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre en espíritu? ¿Qué pensamos cuando decimos pobre en espíritu? Es la necesidad de Cristo, po. Es la necesidad La pobreza de espíritu es realmente reconocer de que yo necesito de Dios, pues, y no que mi espíritu es pobre porque necesita del espíritu de Dios, pues. Porque ¿qué es ser pobre? Así Carente, pues. carente, no tener algo, ¿qué más puede ser? Necesidades Tener necesidades, ¿cierto? económicas. No tener posesiones, no adquirir bienes, vivir de una manera a lo mejor en donde yo no me puedo apoyar en nada. Eso es ser pobre, ¿cierto? Porque si lo vemos en una persona, por ejemplo, que es pobre físicamente, que no tiene nada, situación de calle, el tipo no está ni ahí con nada, ¿cierto? Porque es pobre, po. Pero un rico también puede ser pobre. Pero un rico, no, pues, pero es que lo estamos viendo primero en la manera natural. Parte material. Claro, en la parte material, en la cosa de adquirir cosas. Entonces, un pobre no va a estar pendiente de porque no tiene nada, po. Pero un rico tiene muchas posesiones. Entonces, cuando llegó un rico al Señor Jesús, ¿se acuerdan? No era pobre, llegó un rico y le dijo, Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Se acuerdan? Sí. Y el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, he guardado los mandamientos desde joven. Entonces anda, le dice el Señor, miren, y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Le dice el Señor al rico.
Y el rico entristecido comenzó a pensar, hermano, miren, ¿por qué? Porque tenía muchas posesiones. Pero Dios le podría haber dicho eso a un pobre. No, pues porque no tenía nada. Entonces el rico estaba preocupado de sus posesiones, estaba atrapado en algo porque él estaba lleno, miren, en su interior estaba lleno de esas cosas. Asimismo los judíos cuando viene Cristo y el rechazo es permanente, ¿hace un milagro? No, este no es. Hace otro milagro, por favor. Ellos le pedían señales. Te pedimos que hagas una señal. Haz una señal grande para que te creamos que eres tú. Pero ¿cuántos milagros ya había hecho el Señor? ¿Por qué? Porque los tipos estaban llenos, ¿dónde? En su espíritu. ¿De qué estaban llenos los judíos? Estaban llenos de su religión. Por ejemplo, los griegos estaban llenos, ¿en qué sentido? De su filosofía. Entonces su espíritu estaba lleno. Ahora hay una palabra que dice el Señor Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va por lugares desiertos. ¿Se acuerdan de esa palabra que dijo el Señor? Estaba hablando con los judíos. Sale del hombre, anda por el desierto, ¿cierto? Buscando donde y no haya reposo. Entonces ese espíritu dice: volveré a mi casa. ¿De dónde salí? Miren, escuchen. ¿De dónde salí? Pero cuando viene, dice que toma otros 7 espíritus peores que él y vienen y hace morada de nuevo en ese cuerpo. ¿De qué estaba hablando el Señor? Estaba hablando de lo siguiente, porque sigue diciendo, miren, dice, entonces cuando llega ese espíritu a ese cuerpo de nuevo, haya la casa adornada, barrida y desocupada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le estaba diciendo a los judíos: ustedes quitaron todos los ídolos que tenían, porque ya en el tiempo que Cristo vino a la tierra, ellos ya no tenían idolatría. Ellos ya no se iban a los cerros a sacrificar animales a otros dioses. Ellos habían barrido, habían sacudido la idolatría de todo Israel. Ya no existía eso. Pero ¿sabes lo que hicieron? Empezaron a adornarse. ¿Con qué se adornaron? Con su religión. Ese fue el adorno que se hicieron ellos. Jesús no estaba hablando literalmente de un demonio. Le estaba diciendo a ellos su condición interna. Sí. Cómo estaban ellos en su interior. Entonces los tipos se adornaron ¿con qué? Con la religión judaizante, con la ley, con las prácticas, con los oráculos que comenzaron ellos a crear y a poder servir a Dios de acuerdo a sus pensamientos. Ellos dijeron: la Biblia tiene muy poca ley. Y se hicieron leyes orales aparte, por hermano. Se hicieron métodos de poder, ¿cómo se llama? Buscar a Dios, hacer ayunos, hacer ayudas sociales, y buscaron forma y estaban llenos. Estaba lleno su espíritu con estas cosas, pero ¿sabe qué? También Jesús le dice que también esa persona estaba desocupada. O sea, toda la gente, miren hermano, que busca llenarse en su espíritu con otras cosas, sea la religión, sea la filosofía, sea las riquezas, como le dijo este rico, que estaba lleno, que no podía caber nada más en su interior. Entonces Dios, ¿cómo podía entrar a esas personas? No podía entrar. Toda esa gente siempre va a rechazar y resistir a Cristo. ¿Por qué? Porque está llena en su interior. Pero para Dios son personas desocupadas. Porque tú puedes, una persona, miren hermano, una persona religiosa cree que por servir a Dios y hacer cosas para Dios, Dios va a estar bien, pero a Dios no le interesa lo que hagamos por Él. ¿Sabes lo que quiere Dios? Es que nosotros seamos pobres de espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es poder vaciarme de lo que yo ya estoy lleno. Eso es ser pobre en espíritu. Perderlo todo por causa de que ahora venga a entrar este rey. Miren, porque el Señor Jesús es el rey y es el reino. ¿Cómo podría entrar Jesús en mi espíritu si yo estoy lleno? Sí. No hay cabida. Dale, Oscar. No, eso, o sea, era más que nada eso, o sea, Jesús es bacán porque no es autoritario. Si fuera como una persona así como siendo Jesús, llega y se mete a la fuerza y todo, no lo hace. No lo hace. O que como es que espera que tú des ese paso. Exactamente. O sea, es vaciar tu ego y todo eso. No sé. Exactamente. ¿Qué busca el Señor? O sea, lo primero para este reino, miren hermano, que cuando tú y yo, mira, recibimos a Cristo, ¿dónde lo recibimos? En nuestro espíritu. ¿Cierto? Dios no le habla a nuestra mente. Dios no le habla a nuestro cuerpo.
Dios le habla a nuestro espíritu. El que se une al Señor, dice Pablo, un espíritu es con Él. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios, junto con nuestro espíritu, nos dan testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, ¿quién nos habla a nosotros que somos hijos? ¿Quién te dice que eres amado? ¿Quién te dice que eres justo? ¿Quién te dice que eres bueno? ¿Quién te dice que eres santo, que eres heredero, que eres rey, que eres sacerdote, que eres amado, que tienes una identidad? Tu espíritu. Nuestra mente, hermano, es una mente que funciona como el desierto en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y Dios les dice, ustedes estuvieron vagando todo ese tiempo en sus corazones. O sea, en el fondo, el desierto representa el alma del hombre, en donde el hombre está para allá, está para acá, y está murmurando en contra de Dios, y queremos agua, y nos trajiste a este desierto a morir, y Dios tiene que estar ahí, consolándonos. Eso es estar en el desierto, eso es estar en el alma. Estar en el espíritu es estar en la tierra prometida. Miren, la Biblia es un libro también de ¿cómo se llama? De sombras y de tipología en el antiguo pacto. Y por ejemplo, cuando los israelitas estaban, ¿dónde? Estaban en Egipto. Hay 3 puntos. Estaban en Egipto, estuvieron en el desierto y en la tierra prometida. Entonces, estar en Egipto es andar en la vida del cuerpo, lo que satisface mis emociones, lo que satisface mi carne, ¿cierto? Eso es estar en Egipto. Y esclavos. Y esclavo, obviamente, pues claro. Estar en el desierto es estar en el alma, es estar en mis pensamientos, es estar razonando, pensando, ¿Dios me amará o no me amará? Dios, ¿por qué Dios no es suficiente? ¿Por qué Dios no me ayudó aquí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué Dios no me saca esto? ¿Por qué? Y todo el tiempo estamos así, estamos en nuestra alma, estamos en el desierto, vagando ahí estamos. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Tiene que matarnos en el desierto. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser introducidos, ¿dónde? A la tierra prometida, que es Canaán. Esa tierra representa el espíritu. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán es una tipología de Cristo, y Cristo mora en nuestro espíritu. Entonces, cuando Dios quiso sacar a este pueblo, no lo quiso sacar para matarlo, pues. ¿Cómo te va a querer a ti sacar del mundo para ahora que estés peor que como estábamos antes, pues? O sea, no lo sacó para que se perdiera. Obvio, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor con nosotros? Quiere que nosotros, miren, hermano, podamos heredar este reino. ¿Cómo podemos heredar este reino? El reino lo trae Cristo. Cristo trae el reino. Pero ¿dónde mora este reino? En nuestro espíritu. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que están vaciándose, los que están vacíos de la filosofía, de la religión, de los conceptos, de los oráculos, de seguir normativas, de seguir doctrinas de hombre, de seguir lo que te dice el resto, lo que dices tú mismo de ti mismo. No. Señor, yo me vacío, Señor. ¿Por qué? Porque quiero ser pobre en espíritu. No quiero tener nada en mi espíritu. Quiero no tener ninguna posesión en mi espíritu que me amarre a que tú puedas entrar ¿con qué? Con tu reino. Amén. Entonces, Señor, cuando eso viene quiero, Cristo, papito. no entra una salvación solamente. Miren, hermano, el propósito de Dios no es solamente salvarnos. Eso es el inicio, el comienzo de algo más grande. Amén. Pero sabe que la mayoría, la idea de los hijos de Dios, luchan con su salvación, con algo que está recién allí, miren, en Egipto. Porque la salvación, ellos fueron salvos en Egipto, pero les queda pasar todo este proceso. El proceso del desierto y el proceso de ser introducido en el Espíritu. Todavía no lo pueden ver, y así estábamos nosotros, luchando con conceptos, luchando con doctrina. Ay, ¿me iré en el rapto o no me iré en el rapto? ¿Me quedaré aquí en la tierra? ¿Seré salvo o no seré salvo? Cometí un pecado, y perderé mi salvación con este pecado, o no perderé esta salvación. Ay, recibí una palabra de un profeta que me dijo que me iba a morir en 10 años más, y que ¿sí o no? Sí, ya la escuché. ¿Vivíamos así? Sí. ¿Por qué? Porque no éramos pobres en espíritu, porque no lo sabíamos, no entendíamos nada, no teníamos idea de qué se trata todo esto. Esto no se trata de que Dios nos vino a salvar y nos vino a decir ya ahora, vivan como quieran, sírvanme cuando puedan, oren cuando puedan nomás. Voy a portarte burlando de mí, viste, casi de
¿Cómo es que Entonces, Todo cayó. entonces el Señor quiere echar a nuestros espíritus. ¿Qué le parece? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué hora es? Está demasiado exquisito todo. Sí, van a ser las 9. Ya Y tenemos eso que estamos solamente en la bienaventuranza, estamos la recién primera. empezando, estamos recién empezando. Entonces por eso esto es largo, esto nos va a durar yo creo unas 3-4 clases el capítulo 5, pero lo importante es que esto, hermano, nos tiene que quedar a nosotros como el video que envió delante a mi esposa, ¿lo vieron? Yo no lo es pasé. rico. Al No lo grupo, pasé. hermano, véanlo, dura ¿cuánto? 2 minutos. Sí. Y te va a dejar clarito qué es Lo lo que es la le- revelación. ya Lo que ocurrió De la con vaca, nosotros. sí. Lo que ocurrió con nosotros cuando vimos esta realidad. Ya nunca más va a poder quitarse de nosotros. Porque lo vimos, vimos a Cristo. Estamos viendo la realidad de este reino que trajo el Señor. Entonces, nadie lo podía ver a simple vista. Los discípulos no entendían nada porque el Señor le hablaba de esta profundidad y todo. Y ellos así como que a veces le preguntaban y les decían al Señor, Señor, ¿qué quisiste decir con esta... ¿Cómo fue que dijiste? Y entre ellos igual se preguntarían. Sí, ¿cómo pues ellos se entendiste preguntaban, lo que dijo porque, el ¿qué es lo que maestro? dijo? ¿Entendiste? ¿Qué es lo que dijo acá? Y vosotros le decía el Señor, ¿aún estáis sin entendimiento? Así los trataba el Señor, po. Pero Él por eso les dice después, miren, es necesario que me vaya, así que yo los voy a dejar. Pero me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Yo siempre voy a estar con ustedes. Aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los días, pero voy a cambiar mi forma. Para que puedan comprender todo lo que yo les estoy desarrollando en palabras, se los va a traer a revelación el Espíritu. Miren, hermano, no hay nada más hermoso que Dios haya puesto en nosotros que su propio Espíritu, su propia persona. Esta es una persona que no solo te dice, te amo, eres mi hijo, cuando te mueras te va a ir al cielo, y si haces lo malo te va a ir al infierno. No es para eso. Dios vino a establecer un reino. Este reino tiene dos esferas. Tiene la esfera de la realidad y de la manifestación. ¿Ya? La realidad tiene que ver que hoy día la estamos viviendo, ¿dónde? Como iglesia, como el cuerpo de Cristo, pero está en nuestro interior. Pero la manifestación tiene que ver con que esto, hermano, no va a ser solamente en nuestro interior. Esto se va a materializar, se va a manifestar. Por eso dice que toda la creación, miren si esto no es algo de nosotros, toda la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. O sea, toda la creación está gimiendo. Ay, que se manifiesten luego los hijos de Dios, que se manifiesten luego. ¿Por qué? Porque cuando venga el reino de los cielos, miren hermanos, que va a ser el milenio, vamos a reinar con Cristo y todo va a ser restaurado. La realidad que estamos viviendo ahora en nuestro interior, miren hermano, se va a vivir en lo exterior. Se va a dar a conocer esto. No lo podemos comprender, no lo puedo explicar, nadie lo puede explicar, pero lo que estamos viviendo en nuestro interior y que no entendemos y nos cuesta expresarlo, nos cuesta buscar palabras, esto se va a materializar en el mundo por 1000 años. Por eso miren, bienaventurados, ¿quiénes? Los que no tienen nada en su espíritu, los que no funcionan de acuerdo a las doctrinas, los que no tienen un nombre sobre su cabeza, los que no siguen leyes humanas, los que no siguen un sistema jerárquico, los que están leyendo las maquinaciones de Satanás, los que no tienen sustitutos de Cristo, los que no funcionan bajo la religión, bajo la ley, bajo el engaño del diablo, los que no tienen un sistema de clérigo y laico que vimos el otro día, por ejemplo, los que no están sometidos bajo las divisiones que es cercenar y es dividir y es mutilar el cuerpo de Cristo. Todas estas personas que no tienen esto, estamos vaciados, somos pobres en espíritu, bienaventurados estas personas. ¿Pero por qué somos bienaventurados? Porque la luz, el capítulo anterior, la luz, miren, vino ¿a dónde? A la tierra de Neftalí, de Zabulón. Un pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz. ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Porque se nos ocurrió a nosotros? No, porque No. vino la gran luz Gracias, Jesús. a resplandecer en nuestro Sí, interior. gracias, Señor. Entonces esto no es Esto- algo humano, hermano, esto no es algo que te convenza con una palabra, esto es algo que se produce en tu interior y es una Amén. realidad. Sí, Esto papito. no son fábulas, no son cuentos de hadas, no es una leyenda, no es un mito. Esto es una realidad para los hijos de Amén. Dios. Amén. ¿Amén? ¿Algo que Amén. decir? ¿O que objetar? ¿O que opinar? ¿O que preguntar? ¿O que comentar? ¿O que agregar? Yo quería preguntar hace rato. Cuando ya estábamos en Egipto,
Después pasamos al desierto. Mi pregunta es, ¿todavía estamos en el desierto o ya pasamos a la tierra prometida? ¿Dónde crees que estás tú? En la tierra prometida. En la tierra prometida, ¿cierto? Bien, querida. Pero en la realidad, pero en la práctica, casi siempre vivimos en el desierto, ¿cierto? Es que no sé, ¿Sí o no? mi pregunta es... ¿Sí o no? Nos vivimos quejando, le vivimos murmurando en contra de Dios, pero ¿sabe qué? Dios ya nos introdujo hace rato en Cristo, po. Y en Cristo, hermano, no hay falta de alimento. En Cristo el sol no te fatiga ni de día ni de noche. Tú te puedes amparar bajo la sombra del Omnipotente. Si estás perdido, Él te encuentra. Si te sientes triste, Él es tu amor. Amén. Si estás cansado, Él es tu nueva fuerza. Amén. Todo eso se vive en el Espíritu, pero nosotros, miren, hermano, preferimos vivir en nuestra alma, en nuestros pensamientos. No, yo creo que esta cuestión no me congrego más, ¿cierto? Esto no es para mí. Y vivimos en nuestra mente, vivimos en nuestra alma. Pero el Señor dice, no, sí. Ustedes vacíense de eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inclusive esa vida por la cual vivíamos está en la cruz. Ahora ustedes son Cristo. El tema de liberarse de todo es igual y difícil. Claro, todos o sea, los días es un, exactamente. es un desafío. No es, como dices tú, claro, no es algo, es que esto no es algo que sea así como, ya. Instantáneo. No, esto es un proceso. Es que igual como la gente que entraron a la tierra prometida y que Dios les dijo que no se olviden, Exactamente. ¿cierto? Y que tenían que escribir y leer y enseñarles y recordarle a los niños todo eso, Exactamente. pero ellos empezaron después a vivir en escasez y ya se fueron olvidando Exacto. en cómo habían llegado ahí y por quién habían llegado ahí. Exactamente. Entonces eso mismo nos pasa muchas veces a nosotros, Es lo como decía mismo. Oscarito. Es lo Sí, mismo. bueno. Es Empezamos que con- como todos los días, por ejemplo, se da una situación y Exacto. estamos como dando vueltas ahí. Es que por eso todo esto, por ejemplo, es una realidad para Dios. Miren, hermano, todo lo que está para Dios ya esto es tiempo pasado. Para Dios, Dios sabe cómo ve la iglesia, la ve terminada, ve una iglesia gloriosa, Gracias. ve una Señor. esposa sin mancha, inmaculada, preparada y lista y dispuesta, una esposa que no tiene mancha ni arruga, dispuesta para casarse con su marido, que es Cristo. Por eso un día se van a celebrar las bodas del Cordero en el cielo, pero esas bodas se van a celebrar ¿cuándo? Cuando por fin nosotros estemos vaciados, seamos pobres totalmente de espíritu y Cristo sea completamente en nuestro interior, nuestro todo, en toda situación, en todo aspecto, en toda decisión, en todo estilo de vida, en la forma de decidir, de pensar, en la forma de moverme, de... Cristo es todo en nosotros. Para eso, como dice Oscar, por eso dice que el que comenzó la buena obra, esta buena obra de Cristo en mí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hasta que Él venga, Sí. vamos a estar en una etapa de desarrollo, de madurez, de ir muriendo, en una etapa de ir dejando atrás el desierto para realmente vivir después del Jordán. ¿Se acuerdan del Jordán? ¿Cierto? Que quedamos ahí sepultados y ahora entramos a Cristo en una vida de resurrección. No en la vida antigua, entramos en una nueva vida. Esto nos cuesta ver en nuestro interior, porque ¿cómo lo proyecto para verlo, po? Es una cuestión... ¿Lo podemos explicar en una pizarra? Sí, lo podemos explicar. Igual se puede entender de manera mejor, ¿cierto? Pero tenemos que vivirlo. Usted Eso. puede escribir un libro, podemos, Eso. ¿cierto? Pero tenemos que vivirlo. Entonces cada momento, fome, que vivamos y todo, es una oportunidad para poder experimentar ser vaciado. Dios quiere vaciarnos. ¿Para qué? Dice que si somos pobres en espíritu, miren hermanos, si nosotros nos vaciamos de todo, entonces dice, es tuyo el reino. Dijo que tengo Es tuyo. papel higiénico, Estás en yo. él. Lo heredamos. Es tuyo, lo heredaste, Sí, ahí. está ahí. Sí. Pero si tú te llenas de tus cosas, tú te llenas de tu pensamiento, si tú te pierdes una reunión, porque mira, no es una obligación que nosotros estemos aquí, es porque Cristo quiere estar aquí, po. Sí, amén. Y a veces estamos, miren, en contra de nuestra voluntad. A veces vamos y nos congregamos porque, ya tengo que, ya, si no quiero, ya. Pero ese, ¿sabes lo que es? Es nuestra alma. Sí. Pero Pero nuestro uno espíritu, cuando llega al lugar cambia la cosa. ¿sí o no? Sí.
¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, po, Sí. Sí. ¿cierto? Sí. Pero la carne es débil, dice Sí. la Biblia. Y hay carne otro quiere. proceso que pasa que uno ya lo hace como, o sea, no sé si está bien, pero uno ya lo hace como casi automáticamente. Como la sí. rutina. Sí, pues, Parte como de una tu rutina. rutina. Sí. Sí, po. Pero ¿sabes por qué lo hace una rutina uno? Porque no hay vida, po. No hay vida. Entonces la vida te atrae, te atrapa. Sí. La vida te mantiene despierto, te mantiene alerta, atento, como una atalaya. Hoy, ¿cuándo habrá reunión de nuevo? Ay, que estuvo rico esto, quiero seguir. O llega uno, después termina. Y a mí me pasa a veces que sigo y me meto, empiezo a ver videos, llego a la casa, no sé, pues, me pongo a leer y sigo disfrutando porque uno queda corto, por mano. Pero ¿por qué se da? Se da porque aquí está el reino de Dios, miren. Aquí no estamos 2 o 4 o 5 personas. Aquí está Cristo. Y Cristo entró con todo nuestro espíritu. No entró con la salvación, entró con un reino. Y este reino tiene una vida. Y esta vida tenemos que aprender a vivirla Para manifestarla. para manifestarla, para que se exprese. Esto tiene una naturaleza propia. Esto tiene una mente. Porque Cristo es un cuerpo, es un hombre corporativo a nivel universal. Y este hombre tiene una mente. Tiene un corazón con el que siente, con el que también piensa. Y tiene un espíritu. Es un cuerpo, igual que nosotros, pero que está en nuestro interior. Está en nuestro interior. Sí, amén. ¿Amén? Amén. Entonces Cristo entró con todo a nosotros y no pudo entrar con los judíos porque estaban llenos, qué triste. Su pueblo, ¿cierto? De su misma raza. No pudo entrar ahí. Aunque después muchos también le seguían, porque igual le siguieron de Jerusalén. Le siguieron algunos fariseos, le siguieron algunos, por ejemplo, Nicodemo, ¿cierto? Que tanto le gusta al Oscar. A mí me gusta. Y a todos nos gusta, yo creo, este hombre que ya era un anciano y que pasó toda su vida, miren, siendo lleno, se sabía toda la Biblia, le enseñaba. Hermano, preparó cuántas personas equivocadamente, pero en la ignorancia, ¿cierto? Hasta que Jesús le dijo, podrías nacer de nuevo, Nicodemo, ¿ah? Sí, está bastante viejito ya. Sería bueno eso. Sería bueno eso. Chuta, ¿cómo lo hago? Esa no me la sabía, le dijo Nicodemo. Esa no me la sabía. Bueno, para poder ver esto y entrar en el reino de Dios, miren, hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es recibir a Cristo en mi espíritu. Yo vaciarme y que Cristo entre con lo suyo, no con lo viejo mío. Lo viejo mío no sirve, no me revela nada. Lo mío me mantiene en una ansiedad, me mantiene en una preocupación, en una queja constante, en una murmuración. No sirve, fuera, fuera. Bienaventurado, doblemente bendecido. Dichosos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Si somos así, entonces el reino tiene oportunidad. El reino comienza a manifestarse. Esto es ser un discípulo de Cristo, miren hermano. Ser discípulo, hacer discipulado no es pasar reglas, no es aprenderte doctrinas. Ya, Manita, dale nomás. Se me olvida la pregunta, hermano. Es que yo hablo mucho, hermano. ¿Lleva juguito ahí, Felipe? ¿Hay bebida? Estoy son las 6, hermano. Y al final entonces el Nicodemo cuando se dice que... ¿No es que- Uy, ya se está riendo. No, Estaba pensando que era de. Dale, que nada. Uy. Tú puedes, que Cuando nada. dice vaciarnos, Ujú. claro, quizás se puede malinterpretar de decir que uno tiene que dejar el pecado y dejar todo eso, pero no se refiere a eso porque No. esa obra va a ser Cristo en nosotros, Sí, pues. el Espíritu. Se refiere a que vaciarnos de religiosidad, de nuestras creencias antiguas, Exactamente. De nuestro modo de pensar, claro, nuestra filosofía y, o sea, humana, estar todo. dispuestos a, como un libro, un cuaderno en blanco, para que Dios llene nuevamente Exactamente. nuestras ideas, en todo lo que creíamos antes, eso ya no empezar de cero. Ujú. Exactamente, pues esta vida busca eso, po. Uno tiene que entender, hermanos, que tenemos una constitución. Esta constitución no es solo la del pecado, que somos pecados, somos ofensa a Dios, sino que tiene que ver con el idealismo que tenemos. O sea, yo sirvo a Dios a mi manera. No, a Dios no le interesa eso. Yo creo en Dios a mi manera, yo lo sirvo a mi manera. No, vacíate de eso. Porque eso es tu constitución, pero Dios trajo una nueva constitución, trajo una nueva forma, trajo nuevas leyes, porque esas leyes vienen con la vida. La vida que se impartió trae leyes. Una de esas leyes es que
nosotros, miren hermano, después vamos a verlo, que somos bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Miren, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo podemos nosotros llorar si primero no somos pobres en espíritu? No podemos llorar. ¿Qué significa aquí bienaventurados los que lloran? Porque ellos recibirán consolación. O sea, los que lloran, Dios llorará. ¿Por qué llora Dios? Oscar la tienda. ¿De qué? ¿Por qué llorará Dios? ¿Cuál es el pesar, la preocupación que tiene Dios? Que no lo acepten, que lo rechacen, que rechacen a su hijo. Y que no se entienda el propósito. Exactamente. ¿Ves que lo estamos entendiendo? Sí. Porque la vida nos revela esto. Mm. ¿Por qué? Porque miren, lo primero que dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Y después inmediatamente dice bienaventurados los que lloran. Si no nos vaciamos nosotros de lo que somos, de la constitución, de nuestros pensamientos, de nuestra idea de servir a Dios, de cómo, no, yo sirvo a Dios y no me ayudo esto, jamás vamos a poder llorar por la condición caída y deplorable que se encuentra el mundo, que se encuentra la religión, que se encuentran nuestros hermanos, que se congregan, que alaban, que sirven a Dios, pero que no pueden ver esto. Pero nosotros al verlo, porque nos estamos vaciando, entonces nos viene una preocupación. Sí. Qué triste verlo así. Sí. Qué pena da cuando una persona condena a otra sin misericordia, hermano. Que se pone como ejemplo, que se pone en un pedestal. ¿Verdad? Que condena a otras personas. Entonces Dios sufre por esto, Dios llora por estas cosas, Dios llora porque su propósito no es visto, porque su propósito real, que es Cristo en nosotros, con este reino, miren, este no es un reino que vaya a durar 4 años, como el reino, no sé, el reino de Boris, el reino de Kass, el reino... Claro, ¿sí o no? Tienen su propio gabinete, tienen su propio... ¿Para qué no vamos a ir a otros países? No hay plata, le suben los sueldos. ¿Sí o no? Tienen su propia constitución sucia. El mundo funciona de esta manera. Todo el mundo está bajo el maligno. Satanás tiene maquinaciones. Satanás somete a las personas. Satanás ha sistematizado el trabajo. Ha sistematizado los estudios. Ha sistematizado la religión, la ideología, la filosofía. Todo para mantener al hombre, miren hermanos, ¿dónde? Lleno. Y entonces el hombre no puede ser pobre de espíritu porque lo sabe todo. Porque no, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? ¿Tú? ¿Cierto? Sí. Porque está lleno. Entonces Dios llora por esto, miren hermano. Cuando esto se nos revela, ya se nos ha revelado esto ahora, porque Cristo entró con su reino. Sí, miren, amén. a noche exterior. Sí, Se nos revela esto y uno queda plo. Pero totalmente. ¿cómo no lo pueden ver los hermanos? Es terrible, hermano. Ya. Esto de ser pobre en espíritu tiene que causar en nosotros un lamento, un lloro, un despertar. Orar por mi hermana que no lo puede ver, que se congrega allá, que la conocí, mi hermano, tanto. Inclusive por la situación, miren hermano, de nuestra familia. ¿Por qué? Por nuestros hijos. Hay matrimonios que nos sirven a Dios, los dos, por ejemplo, y te causa un dolor, una tristeza en tu corazón. Que tu papá, que un hermano de carne, por ejemplo, no se congregue, no pueda ver lo que tú estás viendo. ¡Qué triste, hermano! Esto produce el reino de Dios en nuestro interior. Lo produce porque Cristo es el que llora, el Espíritu el que gime, el Espíritu el que nos hace ver ahora que esto es necesario. Te empieza a incomodar, pues. Te empieza a incomodar. Sí, porque me pasa que mi hermano de repente está en la casa, y empieza a ver como historias de terror y un montón de cosas, po. Entonces ahí está como el espíritu como incomodando, o sea, no sé si incomodando, sí. Pero te da como una tristeza de verlo en una condición. Como que uno trata, como que quiere decir, deja de ver eso porque está malo y cosas así, como que... Claro. No sé, no sé si me explico. Exactamente. Algo que le va a afectar a su... Ver la condición, miren hermano. Nosotros nunca debemos maldecir la iglesia. Nunca debemos decir la iglesia está así, la iglesia está acá, que los hermanos, que la cuestión. Porque nosotros, hermanos, fuimos integrantes por mucho tiempo de un lugar en donde no podíamos ver. Más allá. Pero más allá de eso, Dios nos guardó en el lugar que estábamos. Dios fue fiel siempre. Y siempre nos mantuvo y nos cuidó y nos mantuvo hasta que llegó
la luz. Hasta que llegó la revelación. Aleluya, Entonces, Señor, así por su mismo, gracia. nosotros ahora, si Dios nos esperó tanto tiempo, Dios tuvo tanta misericordia con nosotros, ¿cómo nosotros ahora no nos podemos lamentar por los que están así también? Esto produce el reino de Dios en nosotros, hermano. Que ya no estamos vaciando, Señor, yo ya no quiero más de mí. Como que nos dan ganas de que venga luego el Señor, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque ya este mundo no nos puede llenar, nada nos llena, nada nos satisface de acá. Todos los días trae su propio mal, dijo el Señor Jesús. Basta, basta, todos los días su propio mal, basta. O sea, Dios le pone un límite, un día, otro día. No te frustres por lo que ya pasó, por los años anteriores. Imagínense que hay gente que sufre de depresiones, que está pensando en lo que le pasó hace 20 años y todavía lo acumula en su corazón. Hay gente que es ansiosa y que está pensando en el futuro. ¿Y qué va a pasar si esto, si me deja, si mi trabajo, si se me acaba esto, si las deudas y ansiedades? Señor dijo, ¿saben qué? Basta. Todos los días su propio afán. ¿Acaso no nos basta que todos los días tenemos problemas, hermano? Todos los días tenemos problemas. ¿Verdad? El Señor, miren, Dios no sufre por esto, Dios sufre por esto. Y Él produce un lloro, un lamento en nuestro interior. Hermano, debemos orar por nuestras familias que faltan. Debemos orar por nosotros mismos. Dios ten misericordia de mí mismo, porque sí, Señor. no soy pobre en espíritu. Sí, Si uno Señor, hermano, mira, si falta, nos Señor. ponemos a analizar a nosotros mismos, yo me considero una persona todavía viviendo más del 50% de mi vida, lo vivo en mi carne, no lo vivo en mi espíritu. Tenemos que depender 100% de Él. Obvio. Claro. 100%. Abandonarnos a nosotros, Somos si no- egoístas, hermanos, somos justicieros. Señor. Hermano, la carne se goza cuando otro sufre que te hizo daño y que me la pague y somos vengativos. Eso no es de Dios. No. Eso no viene con el reino de Cristo en nuestro espíritu. Dios llora, Dios pide misericordia por esa persona. Ora por esa persona. Mira, y dice, bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. La primera bienaventuranza dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, o sea, ahora es el reino de Dios, es nuestro, No dice está. será, pues. No dice será. No se proyecta. Ajá. ¿Sabe por qué? Porque los predicadores, la mayoría, dice que el reino de Dios va a venir. No, si el reino de Dios ya vino. Sí. El reino de Dios es nuestro. Amén. El reino de Sí, Dios Señor. llegó con Cristo. El reino de Dios pasó con todo en mi cuerpo, en mi alma y llegó hasta mi espíritu. Y allí está morando el reino de Dios porque Cristo vive ahí con su vida divina, con su naturaleza, con su Espíritu Santo, con toda su victoria. Él vive ahí. Ya llegó, ya está. Pero mira, el segundo no dice esto. El segundo, ¿sabe lo que dice? Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Cuándo vamos a recibir consolación? En el reino de los cielos. Miren, ¿qué es el reino de los cielos que dice el versículo 3? El reino de los cielos, y con esto yo creo que vamos a terminar. Miren, el reino de los cielos, que dice ahí a los pobres de espíritu, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, difiere del reino de Dios. El reino de Dios es toda la casa de la quema. Esto es el reino de Dios. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, incluyendo la creación, incluyendo Adán en el paraíso, incluyendo el Antiguo, el Nuevo Testamento, incluyendo la nación de Israel, incluyendo la Biblia, incluyendo las promesas, incluyendo la Nueva Jerusalén, incluyendo todo. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios incluye todo. Pero el reino de los cielos, miren, es un espacio que se desarrolla entre este reino que es el reino de Dios. ¿Cuál es este espacio que se llama el reino de los cielos? Es el tiempo que se llama el milenio. El milenio consiste en 1000 años en donde Cristo, nuestro rey, el rey de este reino, que constituyó este reino, va a reinar por 1000 años en la tierra y va a gobernar las naciones junto con quienes, con los que vivan, miren, con la naturaleza que nos habita a nosotros ahora, va a reinar con todas estas personas que somos nosotros los vencedores, los que lograron, miren hermanos, ser pobres en espíritu, los que lograron llorar
¿Por qué? Por toda la situación caída que vive este mundo. Cómo Satanás hoy día mata a la gente. Si no vivimos conforme a esta vida, a esta naturaleza, no vamos a poder reinar en este espacio de tiempo, que se llama el reino de los cielos. En el reino de los cielos, allí vamos a ser consolados por todo lo que estuvimos llorando, por todo lo que estuvimos sufriendo, intercediendo. Porque hay gente que va a morir orando por sus hijos. ¿Cuántas madres hoy día se fueron, miren hermano? ¿Cuántas familias hoy día, cuánta gente cristiana hoy día se va, muere orando por sus papás, orando por sus hijos? Y sus hijos nunca pudieron ver esta realidad. Y ellos se fueron así, porque sufrían por ellos, porque los amaban. Y murieron así. Esas personas van a recibir consolación un día. Sí, pues. Dios enjugará toda lágrima de ellos, dice la Biblia, toda lágrima. Nada es en vano en este reino. Nada, hermano, nada. Todo es una inversión en el reino de Dios. Dios tiene un libro que es el libro de la vida. Está todo anotado, está todo escrito, está todo desarrollado. Cómo nos movemos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que no, lo que pensamos, cómo maldecimos, si tuvimos misericordia, si le dimos vaso de agua, si visitamos al enfermo, si visitamos allá, si hicimos una obra, si nos movimos en el reino de Dios, todo tiene una recompensa. Sí, amén. Nada es en vano. El hermano que toca la guitarra no la está tocando para ser visto, ni para ser mejor él. Dios está viendo la hermana que abrió sus puertas, que hizo fueguito, que esté calentito, hermano. Todo Dios lo ve, todo Dios lo ve. Sí. Gracias. No hay nada que se le pase por alto al Señor. Los niños que están a lo mejor forzados, Dios lo ve. Entonces miren, el reino de los cielos es un premio a la gente que va a vivir conforme a esta vida, que más encima es un regalo de Dios en nuestro interior. Es un premio, el reino de los cielos, el milenio. Vamos a reinar con Cristo. Cristo va a reinar, va a gobernar las naciones. La tierra va a empezar a ser restaurada. Va a tener, la tierra que vemos hoy día no es como la que fue creada. Aunque después de esos 1000 años ya viene el periodo de la eternidad, en donde todos vamos a llegar a la estatura de la plenitud. Todo lo que le faltó desarrollarse, todo lo que le faltó madurar, también van a llegar después. Pero estos 1000 años va a ser un premio, miren, para los que servimos, para los que buscamos el reino, para que los que nos negamos a nosotros mismos, los que fuimos perseverantes, los que queríamos más de Cristo, los que queríamos ir en pos, los que queríamos morir a nuestro yo, los que queríamos mantenernos crucificados, aunque nos costaba, los que nos congregamos a pesar de nosotros, no queríamos estar, pero estuvimos y disfrutamos y nos nutrimos y impartimos a Cristo en la calle, en nuestro trabajo, estuvimos, hermanos, todo eso Dios lo va a premiar. Dios dice en la Biblia que no es deudor de nadie. Este periodo va a ser un premio para los que vivamos en este reino. ¿Amén? Amén. Amén, hermano. Yo creo que vamos a quedar hasta ahí. La otra semana terminamos la